Bienvenidos, saludos, maestrantes de la octava versión de la maestría en investigación científica de la Universidad Pública del Alto. Nuevamente nos encontramos en esta segunda parte sobre los principios científicos de una matriz de datos para la investigación científica. Estuvimos recordando las variables cualitativas en la transmisión en directo que tuvimos el día de ayer. Hemos hablado sobre las variables categóricas según la clasificación de su naturaleza. También hemos hablado sobre la escala de medición. Y pues ahora vamos a recordar cómo construir estas variables. Nos vamos a dirigir a al SPSS, y si ustedes tienen abierto su SPSS podemos realizar en forma conjunta, ¿no? Y recordar en esta parte lo que les estaba manifestando previamente. Y para ello recordar que tenemos las variables nominales dicotómicas. En etiquetas colocamos el género, ¿no?, de los pacientes, de las personas, de los estudiantes, dependiendo cuál es nuestra unidad de estudio, ¿no? Pueden ser trabajadores de una empresa, etcétera. Género corresponde a una variable. En decimales, en una base de datos como en el SPSS no amerita los decimales la variable género. En nombre va el nombre corto, está bien, género. En medida, nos vamos a la parte derecha, ¿no? Le podemos indicar qué tipo de variable de escala de medición es. El SPSS como única alternativa tiene la nominal, pero su apellido no lo tiene, que es dicotómica. ¿Por qué? Porque los valores finales de medición no lo podemos etiquetar. El valor 1 lo etiquetamos como masculino, ¿verdad? Añadir. 2 lo etiquetamos como femenino. Añadir. Ya tenemos etiquetado la variable género con sus valores finales de medición, que son las categorías masculino, las categorías femenino. Realizamos clic en aceptar. Hemos construido una variable nominal dicotómica en vista de variables. Siempre tenemos que referirnos a la vista de variables. En vista de datos es la variable que en la cabecera, parte superior, sale con el nombre que hemos digitado en el nombre corto. Entonces, género. Nos vamos a vista de variables, construimos la variable nominal politómica. Ejemplo, lugar de residencia, ¿no? Una variable nominal politómica en decimales 0. Nombre corto de la variable en el SPSS, residencia, estaría bien. Los valores finales de medición, clic en la celda, 3 puntitos para colocar las categorías a medida que vayan apareciendo estas categorías del lugar de la residencia. Puede ser la ciudad del Alto. 2, la etiqueta puede ser la ciudad de La Paz. 3, podría ser la ciudad de Viacha, etcétera. 4, podría ser Achocalla, etcétera, a medida que va apareciendo las variables, las categorías de la variable lugar de residencia. Pueden ser 4, pueden ser más, ¿no? Son politómicas. Politómicas indicamos cuando tienen
en sus valores finales de medición más de 2 categorías, ¿verdad? Aceptar. ¿Hasta aquí comprendido? Bueno, gracias, Vidal Machicado. Sí, si no hubiera sido la alerta, no hubiéramos visualizado la pantalla. Tenían la razón. Sí, ahora sí, estamos en vivo y en directo. Entonces, continuamos. Lanzan sus preguntas correspondientes si existe alguna duda, sin reparo, ya para comenzar a entender y a manejar nuestra matriz de datos. Es decir, en vista de datos del SPSS tenemos que construir nuestra matriz de datos. Y esto nos va a ser muy útil para estructurar nuestra base de datos con el fin de tener en nuestra tesis un buen análisis de datos. Eso es lo que pretendemos, ¿no? Tener un buen análisis de los datos. Si tenemos las variables nominales dicotómicas, tenemos ahí el género. Si tenemos una variable nominal politómica, también está ahí, ¿verdad? Entonces, está perfecto. Continuamos, ¿verdad? ¿No? Ahí nos hemos quedado el día de ayer. Si hay alguna duda para la construcción, estaré atento a responderlos para que no tengamos dudas al respecto de estas variables nominales al momento ya ejemplificadas. Continuamos con las variables categóricas pero ordinales. En etiqueta podemos colocar una variable ordinal, nivel de instrucción, siempre con decimales 0, ¿no? Porque no tienen decimales de nivel de instrucción, es una variable nominal. Nombre corto de la variable, nivel. Estaría bien, ¿no? Y si queremos colocar nivel de instrucción, podemos utilizar la barra baja, nivel de instrucción. El SPSS sí acepta de esta forma, ¿no? Es la única modalidad, la única forma que podemos tener en el nombre. Si es muy largo y queremos siempre identificarlo en forma adecuada. Sin valores, podemos colocar 1, primaria, 2, secundaria, añadir 3, universitaria, añadir. Entonces ya tenemos las categorías de la variable nivel de instrucción, primaria, secundaria, universitaria, que tienen orden entre sus valores finales de medición. Primero primaria, luego secundaria, luego universitaria. Aceptar. Acá en el lugar de residencia, la medida, ¿no? Es una variable nominal politómica. Entonces el SPSS solamente tiene el nombre de nominal. Está bien. El nivel de instrucción es ordinario. Perfecto. Hasta aquí nosotros hemos avanzado el día de ayer en la transmisión en directo, sintetizando lo que es el comportamiento de las variables categóricas con sus escalas de medición nominal y ordinal. Entonces, por lo tanto, ya está muy claro para construirlo en el SPSS y de una forma adecuada, porque el éxito para un buen análisis de los datos en el SPSS va a ser producto de un buen registro como acabamos de realizar. Y si nosotros del SPSS nos trasladamos en la vista de datos, ahora sí tenemos ya estructurado estas variables, ¿no? Y podemos ya colocar
de acuerdo a nuestra encuesta, a nuestra matriz de recolección de datos, que tengamos la cantidad de datos que vayamos a recolectar, ¿no? Ya hemos indicado el día de ayer, podemos ver que siempre se empieza con el 1, estimando que sea masculino. Lugar de residencia, ya, 2, estimamos que sea La Paz. El nivel de instrucción, el 3, estimamos que sea universitario. O podemos hacer, ¿no?, de una forma haciendo doble clic y una flechita hacia abajo y buscar la alternativa, ¿no?, de la categoría género, femenino. Otro clic, desplegamos la flechita hacia abajo y elegimos, ¿no?, la categoría. Nuevo clic, identificamos cuál es la otra categoría. Entonces hay bastantes formas escribiendo la alternativa que podría presentarse, y ya pues uno tiene las categorías de las variables que hemos registrado en forma adecuada bajo principios científicos. Lo avanzado en vivo el día de ayer, ¿no? Entonces nosotros hemos utilizado el concepto de variable con el fin de tener una buena matriz de datos en el SPSS, ¿no? Buena matriz de datos en el SPSS. Esta buena matriz de datos es muy importante porque tiene que estar estructurado en números, todo en números, pero ya sabemos manejar cómo una variable nominal en el SPSS lo construimos en base a números, siempre con las etiquetas de valor, ¿no? Realizamos un clic en la parte superior donde indica etiquetas de valor y nos muestra lo que nosotros hemos introducido en forma correcta, adecuada, para que nuestra matriz de datos esté perfectamente realizada y nos sirva para el análisis de los datos, ¿no? Entonces esto es el principio básico que uno tiene que tener para analizar sus datos. Bueno, sigamos entonces. Ahora vamos a pasar a ver las variables, a construir las variables cuantitativas, también llamado variables numéricas, pero en su escala de medición de intervalo y de razón. Sin embargo, las variables numéricas debemos de distinguir de las continuas y de las discretas. Las continuas vienen de medir y las discretas vienen de contar. Por lo tanto, la confusión no tiene que existir. Decimos y afirmamos que las variables numéricas son continuas cuando se miden, cuando existe distancia entre una medición y otra medición, y las discretas provienen de contar. Solamente puedo contar uno en uno, no puedo hacer mediciones de distancia, por eso son discretas. Las variables numéricas continuas se representan en números enteros o fraccionarios generalmente. Se representan sus valores finales, sus unidades, ¿no?, de medición fraccionarios. No puede ser, por ejemplo, la variable saldo bancario, $10, 10 bolivianos o dólares, 10,5 bolivianos, 20 bolivianos o fraccionarios, 20,2 bolivianos, ¿no? ¿Por qué? Porque entre dos valores siempre existe un valor intermedio. Existe una distancia entre 10 bolivianos a 20 bolivianos, ¿verdad? Entonces esa distancia
se caracteriza en la escala de medición de intervalo y son denominados continuas. En cambio, las variables numéricas discretas al provenir de contar solamente pueden ser representados con números enteros y nunca en números fraccionarios. Nunca. Ejemplo, la edad en años, porque su unidad de medida es años, 24 años, ¿no? Porque están representados con números enteros, 45 años. Nunca puedo en la escala de razón indicar a la variable edad siendo una numérica discreta 45,5 años, ¿no? No se representa de esta forma. Por lo tanto, por eso se dicen discretas. Vienen solamente de contar, ¿no? Uno en uno, dependiendo de la variable. Por eso son representados con números enteros. Imagínense en la variable hijos, número de hijos, ¿no? Alguien tuviera 1.5 hijos. No se entiende, ¿verdad? Es una variable numérica discreta. Puedo decir un hijo, 2 hijos, 3 hijos, etc. Entonces, una vez que tenemos este principio básico, en vista de datos tenemos que llenar esos datos con principios científicos adecuados. Nos damos a etiqueta de datos o etiqueta de la variable y construyamos una variable numérica con escala de intervalo, es decir, que sea una variable numérica continua, es decir, que tenga el atributo distancia. Hemos indicado como ejemplo el saldo bancario. ¿Verdad? Saldo bancario. El saldo bancario puede tener números fraccionarios o puede ser entero. Entonces, dependiendo de los decimales, puedo dejarlo en 2. El nombre de esta variable numérica saldo bancario, nombre corto, saldo. ¿Está bien? No acepta el SPSS, espacios, símbolos. Vamos a valores. No se coloquen las variables numéricas valor final, nunca. En medida, la reglita, escala. Entonces, por lo tanto, ya tenemos construido una variable numérica continua. ¿No? Continua, ¿por qué? Porque existiría números fraccionarios entre los valores del saldo bancario que vayamos a consignarlo, ¿no? Por eso son continuas. Entre una y otra existe una distancia, existe infinitos valores, entre 10 bolivianos y 20 bolivianos. En medio existen infinitos valores. Por eso se llama discreta. Vamos con con variable numérica continua. Vamos con una variable numérica discreta. ¿Qué les parece? Número de hijos, ¿no? En etiqueta siempre el nombre largo y muy bien escrito. Como es una variable numérica discreta de razón, porque el origen es real, entonces no lleva números fraccionarios. Hijos estaría como nombre de la variable corta, perfecto. En medida no hay una escala de razón, o no hay en la anterior una escala de intervalo, es lo mismo. ¿Ya? Miren acá la diferencia. Está perfecto el ejemplo. En medida nominal, aparte.
¿Por qué lo diferencia esto el SPSS? Porque el análisis estadístico es diferente, una nominal de una ordinal, peor de una ordinal y una nominal con una numérica o escala. Entonces, por eso lo diferencia el SPSS para que nos dé una orientación, ¿no?, para el análisis estadístico. Continuamos. Vamos a sintetizar que las variables numéricas, ¿no?, tienen sus atributos. Miren, acá vamos a tratar de ejemplificar. Ahí vamos. Las dos primeras variables son nominales, ¿sí? La escala de medición es nominal y con sus apellidos: nominal dicotómica, nominal politómica y nominal ordinal. Las dos últimas variables son numéricas, ¿no? Esta es ya la síntesis, ¿no?, que estamos realizando para nuestro análisis de los datos. Numérica. Entonces tenemos variables nominales, tenemos variables categóricas. Mil disculpas, aquí nos hemos equivocado, no debería de ser así. Existió un lapsus, son variables categóricas. Mil disculpas, estamos en vivo. Categóricas. Las variables categóricas son nominales y ordinales. Ahora sí, con esta corrección, por favor, se clasifican así las variables para que no tengamos confusión: variables categóricas y variables numéricas. ¿Por qué se dicen categóricas? Porque tienen categorías en la variable nominal y en la variable ordinal. En cambio, las variables numéricas no tienen categorías, tienen unidades en las escalas de intervalo y en las escalas de razón. Tienen unidades de medición. Me refiero a unidades de medición, pueden ser grados centígrados, libras, kilogramos, horas, segundos, etcétera. Son unidades. Siempre tienen que ser expresados en unidades. Esto es necesario aclararlo. En las variables, ¿no?, numéricas, ¿no?, el saldo bancario, tengo que colocar obligatoriamente entre paréntesis sus unidades: pesos bolivianos. Pueden ser dólares, pueden ser euros. Las unidades es la clave, el principio que no me tengo que olvidar. Número de hijos, solamente número, ¿no? Es reiterativo, pero así es. En números absolutos, números, ¿no? Sus unidades son números, ¿no? Siempre tienen que tener sus unidades de medida, ¿no?, de la variable de estudio, ¿no?, dependiendo qué variable. A ver, no hay preguntas en el chat. Continuamos. Entonces, ya tenemos acá claro, ¿no?, que las variables categóricas también se denominarían cualitativas, ¿ya? Cualitativas. Pero este término traería confusión. Cualitativas, ¿ya? Entonces, sí, también se denominarían así. Las numéricas cuantitativas, ¿verdad? También se denominarían así. Traerían a confusión, ¿no?, por el tipo de investigación. No, por eso es mejor llamarlos categóricas
y numéricas. Es mejor decirlo así. Bueno, entonces ahora ya está todo claro en esta parte y saltemos a las variables numéricas. Es un poco complicadito, pero hay que avanzar. Las variables categóricas ahí terminan y nos faltaría solamente el análisis de los datos. Las variables numéricas, ¿no? Tenemos a las medidas de tendencia central, a las medidas de dispersión, a las medidas de posición y a las medidas de forma. Todos estas medidas así denominadas se denominan medidas de resumen. Una de las medidas de resumen que vamos a explicar son las medidas de tendencia central o medidas de centralización. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se denominan así? Porque si nosotros vemos una curva de distribución normal o curva de Gauss, de la campana de Gauss, pero es una curva de distribución normal. En la parte central existen estas medidas de tendencia central. Entonces, si nosotros dividimos a esta campana gaussiana o a esta curva de distribución normal en dos mitades iguales, estarían las medidas de tendencia central. Vale decir, la media, conocido como promedio. Entonces se obtiene sumando todos los datos, ¿no? Y se divide entre el número de datos. Esa es la media. Por eso también se denomina media aritmética. Existe varias medias, la media geométrica, ¿no? Etcétera, que no tiene mayor importancia en el análisis de los datos. El más importante, el que más se utiliza es la media aritmética, llamado el promedio. Entonces está en el centro, promedio, el símbolo, una letra romana con un sombrerito hacia arriba, media. Otra medida de tendencia central es la mediana. Entonces la mediana también está en el medio, ¿no? No tiene un símbolo, no lo vamos a realizar como mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana divide a la población exactamente en dos partes. Corresponde al percentil 50. Percentil es una medida de posición. Entonces corresponde exactamente esto al percentil 50. Es decir, la mitad. Entonces ahí está la mediana, una medida de tendencia central. La moda, ¿no? No tiene una abreviación, ¿no? MO lo vamos a abreviar, la moda. Valor que aparece con mayor frecuencia. Una distribución es el valor que aparece con más frecuencia, el que más se repite, ¿no? En una distribución unimodal tiene una sola moda, como esta. Esta es una sola moda. Y una distribución bimodal tendría dos modas, ¿no? Una y dos. Pero nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en las medidas de tendencia central, a estos son los tres principales. De los tres, el más usado es la media aritmética. Por lo tanto, siempre están en el centro de la campana gaussiana o en la curva de distribución normal. Estas medidas de tendencia central son las más frecuentes, las tres que acabamos de mencionar. Pasemos a las medidas de dispersión. Bien, las medidas de dispersión, ¿no? Tenemos
a la desviación estándar, también denominado desviación típica. ¿No? Son sinónimos, desviación estándar o desviación típica, medidas de dispersión. Informa la desviación estándar sobre la media de distancias que tienen los datos. Esto es muy importante, ¿no? Muy pocas veces se explica de esta forma, ¿no? Acá la palabra clave en la desviación estándar es la distancia que tienen los datos respecto a su media aritmética. Bien, tenemos acá una curva de distribución normal y tenemos la media, ¿no? Que lo simbolizamos con una X y su sombrerito, la media aritmética. Entonces, por lo tanto, la distribución normal, ¿no? En una distribución normal, ¿no? La desviación estándar informa esta distancia, ¿no? Que existe hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia un valor negativo o hacia un valor positivo, o hacia abajo o hacia arriba de la parte central de la media. Es la distancia que tienen los datos dentro de esta campana gaussiana o curva de distribución normal. ¿Cuán dispersos estarán, ¿no? Los datos respecto a la media aritmética? Eso es desviación estándar, ¿no? Entonces lo simbolizamos con la letra S mayúscula, desviación estándar. Desviación estándar. ¿Conforme? Bien. Vamos con la varianza. La varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces su utilidad radica en que su valor es requerido en la mayor parte de los procedimientos estadísticos. Entonces también es una medida de dispersión, pero es una medida de dispersión de la desviación estándar al cuadrado. Mantienen sus unidades de medida de la variable original, ¿no? Por ejemplo, el peso. Entonces la desviación estándar del peso va a ser en kilogramos y la varianza de la variable peso, kilogramos al cuadrado, ¿verdad? Entonces esa es la varianza, la diferencia en que es al cuadrado, lo elevamos al cuadrado la desviación estándar, y es la que más se utiliza en los procedimientos estadísticos, ¿no? No así la desviación estándar. El error típico, ¿no? Llamado también error estándar de la media, se refiere a una medida de variabilidad de la media, a una medida de variabilidad. Entonces, esto es la palabra clave, ¿no? A una medida de variabilidad de la media aritmética. Es decir, hemos hablado de la desviación estándar de los datos, ¿no? Desviación estándar de los datos. Y el error estándar, o el error estándar de la media, o el error típico, es la variabilidad, ¿no? En relación a la media aritmética, ¿no? Cuán dispersos están los datos, ¿no? Respecto a la media. Ese es el error típico, ¿no? Cuán dispersos están los datos, ¿no? De una distribución de una variable con respecto a la media. Eso son la desviación estándar. Entonces, tenemos ya esto en forma
explicada en forma correcta. Esperemos que lo hayamos asimilado. Bueno, tenemos unos cuantos minutos más para tener esta parte muy ya comprendida por cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, pues estamos listos para responder. Hemos avanzado las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión. Vamos por otra, las medidas de posición. Estamos analizando las variables numéricas, las medidas de posición. Tenemos a los percentiles. ¿Por qué se denominan percentiles? Porque existen 99 valores que dividen en 100 partes iguales al conjunto de datos, ¿no? Ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces existen 100 partes, ¿no? Divididos por 99 valores. Vamos a entenderlo mejor con los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Tienen que estar ordenados, ¿no? Estos cuartiles. Vamos. Entonces, los cuartiles se dividen en 4 partes iguales, ¿no? Con 3 valores. Un primer valor, un segundo valor y un tercer valor. A este primer valor se le denomina cuartil 1, Q1. A este segundo valor, Q2, cuartil 2. Y a este tercer valor, cuartil 3, Q3. Entonces serían lo mismo los percentiles, pero existen 99 valores. Entonces hay que hacer 99, ¿no?, barritas para dividirlos en 100 partes iguales. Entonces cuartiles nada más que están divididos en 4 partes, ¿no?, iguales, ¿no? Con un caso particular, es un caso particular de los percentiles, ¿no? Entonces cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. 1, 2, 3, 4 partes. Deciles. Son 9 valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. También es un caso particular de los percentiles. Entonces, lo que más estudiamos en las medidas de posición son los cuartiles. También los percentiles, también los deciles. Eso dependiendo del análisis que nosotros queramos, ¿no?, hacer la interpretación. Seguimos. Continuamos. Finalmente, bueno, la antepenúltima presentación. Tenemos a las medidas de posición. Entonces, las medidas de posición son 2. La asimetría y la kurtosis o apuntamiento. La asimetría o coeficiente de asimetría de Pearson. Aquí es importante, ¿no? La distribución normal tiene que ser simétrica y el valor 0. ¿Ya? 0 significa distribución simétrica. Deberían tener todas las variables numéricas una distribución simétrica. Pero a veces no es así, ¿no? Tienen una asimetría derecha. Quiere decir que la cola está alargada hacia el lado derecho de la curva de distribución normal y los datos concentrados al lado izquierdo. La mayor parte de los datos están en el lado izquierdo y la cola se alarga hacia la derecha. Por eso se denomina asimetría derecha. O el valor encontrado es positivo con el signo más. En cambio, la asimetría izquierda, la cola está a la izquierda. Los datos están concentrados en su mayor parte a la derecha.
o el valor encontrado es negativo, menos, ¿no? Con el signo menos. Eso indicamos asimetría izquierda, asimetría derecha. En cambio, la kurtosis, ¿no?, mide el coeficiente de kurtosis. La curva normal tiene que ser mesocúrtica, ¿no? O el valor encontrado cero, mesocúrtica, ¿no? Que tiene una distribución, ¿no?, simétrica o mesocúrtica, es decir, simétrica la distribución, la mayor parte de los datos están en el centro, o mesocúrtica, ni es la curva muy alta ni muy plana, es mesocúrtica. Leptocúrtica cuando la curva de distribución está con un apuntamiento hacia arriba o con un signo positivo. Leptocúrtica quiere decir que los datos están más concentrados en el centro. Y la platicúrtica, la curva es aplanada, los datos están más dispersos a los costados, a la cola derecha, a la cola izquierda. Platicúrtica o los valores son negativos. Por lo tanto, las medidas de posición nos orientan a una distribución simétrica o el apuntamiento, el coeficiente que tiene esta curva. ¿Perfecto? Bien. Wilson Ponce, buenas noches. Igualmente, según la interpretación de los datos en un trabajo X, ¿cuándo utilizar desviación estándar y cuándo utilizar varianza o cuál la diferencia? Muy bien. En un trabajo determinado, nosotros no vamos a definir qué, sino los datos nos van a guiar a qué utilizar. Dentro de las medidas de dispersión, el que más utilizamos son los datos, ¿verdad? Los datos. Entonces voy a recolectar datos. ¿Y cómo voy a analizar mis datos? En medidas de dispersión con la desviación estándar. La varianza, ¿no? La varianza, si quiero realizar mi interpretación de la varianza, simplemente estoy amplificando mi criterio de desviación estándar elevándole al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar desviación estándar, varianza? Lo puedo utilizar los tres, los que conozca, los que tenga mayor representatividad para mi presentación de los resultados, ¿no? Eso va a depender del tesista, ¿ya? Del tesista. No podemos indicar nosotros cuál, pero los procedimientos, ¿no?, estadísticos más utilizados en medidas de dispersión son la desviación estándar, la varianza y el error típico. Dentro de ellas, ¿cuál es más utilizado? La desviación estándar o el error típico de la media. Ya, no, esas dos. Las varianzas, la varianza que nada más que están acompañando en los procedimientos mayormente estadísticos. Ejemplo, si es un valor negativo, ¿qué pasaría si es un valor negativo? Y quiero representarlo como un valor positivo, lo elevo al cuadrado y se convierte, ¿no?, en positivo. Menos por menos da más, ¿verdad? Entonces, dependiendo qué quiero yo presentar en mis resultados, Wilson, entonces puedo utilizar al mismo tiempo la desviación estándar, al mismo tiempo la varianza, el error típico, el estadístico, bueno, puedo utilizar cualquier estadístico medidas de dispersión, como la razón, por ejemplo, su valor mínimo, su valor máximo y la razón. Puedo representarlo también. No hay ningún problema en querer hacer la presentación como yo lo considere adecuado.
En las medidas de forma ya hemos indicado, ¿no? Aquí hay un error. Estos son medidas de forma. Este es un error, ¿no? Es una medida de forma. Las medidas de posición ya hemos indicado en la diapositiva previa. Son medidas de forma. La forma es asimétrica o la forma tiene un apuntamiento determinado. Ya es alargada hacia arriba o es aplanada, ¿no? La curva. Entonces, si yo me traslado a mi base de datos, ¿no? Entonces puedo yo realizar mis procedimientos y con esto acabamos, ¿no? La base de datos no lo tienen ustedes, pero ya posteriormente vamos a enviarles para los ejercicios correspondientes la base de datos. La ruta, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? Me olvidaba de las variables categóricas, ¿no? Entonces vamos a ir a las variables categóricas para su representación, ¿no? ¿Dónde podemos nosotros representar? En el SPSS, en la parte superior existe un menú. En el menú existe este comando que se denomina analizar, ¿no? Analizar. Clic en analizar para el análisis de una variable categórica. Me voy a descriptivos, busco frecuencias. Hago clic en frecuencias y me lanza este cuadro de diálogo. ¿Qué voy a analizar? La variable zona de residencia, ¿verdad? Zona de residencia. Marco y lo traslado a donde dice variable, con esta flechita, ¿no? Variable. O puedo realizar doble clic y se traslada automáticamente hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que requiero? Si es una variable nominal, necesito presentarlo en tablas, en cuadros o en gráficos también. Puedo hacerlo en un diagrama de barras, por ejemplo, ¿no? Solo para el ejemplo. En tablas, mostrar tablas de frecuencia. ¿Está tiqueado? Entonces, tablas de frecuencia, aceptar. Es el único paso que tengo que realizar en el SPSS para las variables categóricas. Ahí está, la tablita, ¿no? Si ustedes ven, esta es la tablita. Y por lo tanto, ya está ordenado incluso las variables categóricas, ¿no? En este caso, la variable lugar de residencia, de mayor a menor. Y vamos a ir, pues, ya posteriormente a tratar de analizar, de interpretar esta tablita en forma adecuada. Entonces la ruta, como ven, es sumamente sencillo. Si queremos volver a realizar el paso y no hemos visualizado, repito, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Esa es la ruta para todas las variables categóricas, ¿no? Para todas las variables categóricas. Lo único que realizamos es trasladar uno en uno, hacer nuestro análisis uno en uno, o en forma conjunta si hubieran varias variables categóricas. Entonces con la flechita lo llevo hacia el otro lado, al lado derecho, y me percato de que está marcado mostrar tablas de frecuencia y simplemente hago aceptar. ¿Cómo presentaría? Bien en esta forma de tabla o en gráficos. También lo puedo realizar en gráficos, ¿no? Bien una u otra. En gráficos, la ruta. Acá ven el comando arriba en el menú donde dice gráficos, cuadro de diálogos antiguos. Como son más de 2 categorías, es mejor presentarlo en barras,
¿no? Posteriormente lo vamos a ver por qué y por qué no en gráfico de tortas o circular, siempre en gráfico de barras, ¿no? En simple por defecto, resúmenes para grupos, definir, no realizo ningún cambio, zona de residencia, lo llevo a eje de categorías, ¿no? Y puedo realizar algunos ajustes, pero lo realizo así nomás, más simple, en aceptar. Y entonces me muestra el gráfico de barras. Demora un poquito, no sé por qué me falló. Procesando, bien, ahí está el gráfico de barras. Bien, la diferencia en el SPSS que no es muy visual, no es muy llamativo, no tiene una estética visual, y entonces siempre lo vamos a perfeccionar con las tablas, con el Word, y los gráficos con el Excel. Eso lo vamos a aprender posteriormente y a interpretarlo, a analizarlo, estas gráficas. Como ven, podemos realizar nuestra presentación de resultados. No nos olvidemos que nosotros, para realizar la secuencia adecuada de una presentación de los resultados en un trabajo de tesis, tienen sus parámetros específicos, ¿no? Primero se presenta. Bien, puedo hacerlo en gráfico de esta variable zona de residencia, o bien puedo hacerlo en tablas o en cuadros. Una de las dos. No, nunca los dos al mismo tiempo. No tiene sentido. Estamos distorsionando nuestra presentación de resultados. Entonces, por lo tanto, siempre el primer paso es presentar. ¿Cómo voy a presentar? ¿En forma de gráfico o en forma de tablas? Elijo una, la que mejor me parezca como tesista para mi tesis, lo mejor que pueda representar el resultado que estoy analizando. No hay más preguntas. Entonces vamos cerrando la sesión de la transmisión en directo. Nos vamos para las variables numéricas, ¿ya? Para las variables numéricas. Vamos a dar un ejemplo. El menú superior arriba, donde dice el comando analizar, clic, estadísticos descriptivos. Es una de las vías. Existen muchas, pero esta la vamos a aprender hoy. Frecuencias, clic en frecuencias y traslado las variables numéricas que quiero analizar, o todas las variables que están, por ejemplo, acá. Entonces puedo trasladar uno en uno, ¿no? Clic con la flechita, trasladarlo, listo. O puedo realizarlo en bloque. Aplicar, presionando la tecla Shift o mayúsculas y clic al final de la última variable. ¿No? Perfecto. ¿No? Sí, primero, clic, lo marco, Shift o la tecla mayúscula, clic en bloque. Cuando son muchas variables, no puedo realizar uno en uno, ¿no? Tengo que hacerlo en bloque mejor. ¿Ya? Listo. Esto lo traslado ahí. Ahora es acá. Importante. Vengo acá en estadístico. En la parte lateral hay un icono que dice estadístico. Estadísticos. Me muestra este cuadro de diálogos estadísticos. Y miren, aquí están todos los estadísticos, ¿no? Los más importantes, la media, la mediana y la moda, medidas de tendencia central, las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza y error estándar de la media, los más frecuentes, las medidas de posición, los cuartiles, los percentiles, los deciles, los percentiles. Puedo realizar el percentil 23, digamos, ¿no? Añadir. Ahí están todas las medidas de posición y las medidas de forma, asimetría y kurtosis. Miren cómo podemos nosotros analizar
Todas estas variables numéricas que tenemos acá, edad, peso, talla, índice de masa corporal, en una sola. Entonces, por lo tanto, ya conocemos, ¿no?, la ruta por la que nos puede llevar, ¿no? Para que no sea tan complicado, ustedes lo pueden realizar si tienen una base de datos, pero esto es solamente un ejemplo, ¿no? Una forma de realizar. Vamos a hacer por la variable edad. Estadísticos, quiero la media, la moda, la mediana y la moda como medidas de tendencia central. Desmarco, mostrar tablas de frecuencia, no es conveniente, ¿no?, realizar una tabla de frecuencias en las variables numéricas, ¿no? Listo, aceptar la edad y ya tenemos, miren, en resultados, nos vamos a la vista de resultados, ¿no? Y pues aquí tenemos los estadísticos, la media, la mediana y la moda de la variable edad. No de las variables numéricas, también puedo representarlo en gráficos, ¿no? Hemos presentado en cuadros o tablas. Nos vamos acá, gráficos, cuadros de diálogos antiguos, histograma, ¿no? Son medidas, ¿no?, que tienen unidades, ¿no?, de medida, las variables numéricas. Entonces siempre se los representan como histogramas. Aquí está el histograma, puedo hacerlo del índice de masa corporal, lo llevo a la variable, lo puedo hacer algunas modificaciones y aceptar. Entonces ahí está de la variable edad, ¿no? Ahí está incluso puede tener la curva de distribución también, ¿no? Si yo quisiera mostrar la curva normal, ahí está su curva. Esta es una distribución, esta es una curva de distribución de la variable índice de masa corporal. Bien lo puedo presentar así, o bien lo puedo presentar en la otra forma que acabamos de aprender. Si yo me despido en forma muy afectuosa con cada uno de ustedes, y pues ha sido un gusto compartir, Osman, Raúl, Wilson, Nancy, Marianela, Vidal, ¿no?, que han estado en contacto en esta transmisión en directo.